diferente. Pero eso, o sea, es diferente. También era Es que el cigoto ya es una célula que ya menos está bajo mal. observación. ¿Estamos hablando que fue del 96? Sí, 96. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. 96, Sí, viene de San ¿y cuánto Gabriel, duró? ¿Cuál es la vida de una oveja? No sé. Él es el biólogo. Cuando la Pregunto a él. Pero fíjate, aquí empieza Como 15, 20 preguntándote años. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Pregúntale al homie. Le toca. Se la mataron, Ya tiempo, tanto por los telómeros y todo ese recortamiento, pues obviamente no va a morir más temprana edad. Tendrías que volver a Es que- ahora sí que darle reset para que otra vez Es que Un proceso de maduración embriológica. de hecho, la cría tenía las mismas enfermedades que tenía la mamá. ¿La mamá blanca o la mamá negra? La mamá. No, la negra. La El útero. El útero es un útero. Ok, entonces, ya, preguntas nada. Eso es en cuanto a la réplica de una especie. Nosotros en qué nos basamos, que es básicamente la clonación de segmento genético, estamos hablando de DNA, para hacer ya sea la expresión de genes, ¿sí? Para precisamente en tu estudio obtener estructuras, construcciones recombinantes, obtener proteínas recombinantes. ¿Cuál es la ventaja de obtener proteínas recombinantes? Bueno, tú tienes la cantidad que quieras, puedes utilizar esa para hacer ensayos, inmunoprecipitaciones, anticuerpos, lo que tú quieras. De refacción. Sí, así es. Ok, y bueno, en términos de plásmido lo introducen primero a este señor en 1952, en el 58 le dan el premio Nobel por el descubrimiento del intercambio genético de bacterias. ¿Qué es un plásmido? Es un ADN circular. Es un pequeño DNA circular que sabemos que se replica de manera independiente en la bacteria, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque tiene la capacidad de ser intercambiable. No, porque tiene su propio origen de Tiene su replicación. propio origen de replicación, Es. ¿sí? Entonces lo único que utiliza la bacteria es la maquinaria para llevar a cabo su replicación, pero lo hace de manera independiente del Monocistrón. ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, en E. coli que estos plásmidos se encuentran de manera natural. Decimos que estos plásmidos, por la información genética que llevan, le pueden crear resistencia a antibióticos, o ya vimos anteriormente lo que pueden generar los virus en las bacterias, que no nada más pueden dar resistencia a antibióticos, sino que pueden generarnos bacterias patógenas, ¿cierto? Puede darle resistencia a ciertos metales, depende de la información que tenga en sí lo que sería el plasma. Este es un ejemplo, ya lo hemos visto muchas veces. Este es un DNA de E. coli, se puede ver cómo tiene estos plásmidos en su interior. Aproximadamente tienen un tamaño de 5.000 pares de bases. ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno, ya sabemos que estos plásmidos acarrean secuencias que codifican para ciertos genes. Hablábamos de 3 que pueden llegar hasta 100, ¿cierto? Decimos que estos se replican con la misma maquinaria que replica la bacteria, pero de manera independiente. ¿Se acuerdan cuando vimos plásmidos, o en este caso promotores que son multicopias o de bajo número de copias, promotores fuertes, promotores débiles? Esto va relacionado con los plásmidos. Es decir, que tenemos, si es una sola célula, nos va a dar una sola copia de plásmido, o puede ser una velocidad más alta, que es una célula, 50 o más copias de ellos. Estamos hablando de un plásmido multicopias, y este sería un plásmido de pocas copias. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esto? Mayor producción de la Velocidad. proteína. La velocidad y la cantidad de material que pueden producir. Exacto. Entonces, nosotros para biología molecular, ¿cuáles son los que se utilizan? Los que son, Tal vez está en función de, no siempre. ¿Los que qué? Depende del experimento. Pero la mayoría son los plásmidos multicopias. Es decir, necesitamos mucha cantidad de material genético. ¿Sí? ¿Los otros cuándo se podrían usar? Es que depende de las necesidades de tu sistema. Si tú lo que quieres es mucha proteína, Sí, pues en la cama. Pero si nada más requieres únicamente evaluar un efecto transitorio, que sé yo, no necesitas usar esto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que nos interesa, si tú quieres mucha proteína,
clonasa, pues utilizas estos porque sabes que lo que te va a producir es una gran cantidad de recombinantes, ¿no? Y bueno, los plásmidos se han utilizado, se han modificado genéticamente para utilizarlos como vectores de clonación. Ya de los primeros ensayos que se hicieron fue la producción a gran escala de moléculas importantes como fue la insulina. Y esto es muy importante, material insertado ya en un plásmido, estamos hablando de moléculas recombinantes, ¿sí? Es decir, tenemos moléculas de DNA recombinante, una molécula de DNA recombinante lo que te va a producir son proteínas recombinantes, ¿sí? Existen diferentes tipos de vectores de clonación y esto depende de las necesidades del experimento. Los vectores se escogen de acuerdo al tamaño y el tipo de DNA que va a ser clonado. Aquí tienen ustedes los plásmidos que son de origen bacteriano, estamos hablando que te aceptan insertos de 6 a 12 kilobases. Esto es muy importante porque a veces ocurre que ni siquiera saben esta parte y se agarran un plásmido y le quieren meter insertos de 25, 35 y pues para nada, el plásmido no te puede cargar esa cantidad de gen. Para eso utilizas pues un bacteriófago o un cósmido, existen las bacterias artificiales, los cromosomas de bacteria artificial o los de levadura. ¿Qué es un cósmido? Vamos a ver adelante, pero es la mezcla de un fago con un plátano. Pero lo vamos a ver adelante, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos. Los primeros y más comúnmente utilizados son los plásmidos de origen bacterial. Esto también va a estar en función de que, jóvenes, ya vimos, si es lo que queremos una expresión estable o transitoria, ¿cierto? Si queremos una estable, vamos a utilizar plásmidos de origen del que se está replicando cada rato, ¿no? viral. Porque se van al genoma de la célula. Si queremos estos, se utilizan generalmente para lo que serían expresiones transitorias, pero todo está en función de las necesidades del experimento, el tamaño de inserto que queramos meter. Entonces el bacteriano suele ser transitorio casi siempre. En este caso, los vectores plasmídicos pues se originan de plásmidos naturales. Lo único que se hace es remover secuencias que están de más y ahorita vamos a ver qué es lo que se le mete a cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, los plásmidos decimos que pueden acarrear de manera artificial DNA, se van a replicar en E. coli, ¿sí? Y esto va a ser de manera independiente, ya que tienen su propio origen de replicación, por lo que los plásmidos son considerados como pequeñas fábricas. Recordando lo que son los plásmidos de manera natural, aquí tenemos uno en donde se puede ver que lo que se tiene es su origen de replicación, ¿cierto? Y se sabe que tienen ciertos genes que pueden darle resistencia a las bacterias, ya sea contra antibióticos, metales o generas patógenas, demás. ¿Qué es lo que tienen también estos en su DNA? ¿Se acuerdan que vimos consecuencias de reconocimiento por enzimas de restricción? Que es la manera en que la bacteria se defiende, ¿cierto? Entonces, la manera en que se diseñan estos vectores, estos plásmidos, básicamente es manteniendo esto, que tengan su origen de replicación, que tengan genes de resistencia a antibióticos, que tengan sitios de reconocimiento por enzimas de restricción. Esto es sencillo. Ya vamos a ver que también tienen genes reporteros, tienen banderitas. ¿Siempre son de doble cadena? Sí, porque tú lo que vas a facilitar el material genético y facilitar el DNA. Entonces, los plásmidos son DNA circular de doble cadena. ¿Ok? ¿Algo preguntabas? No, banderitas. Ahorita vamos a ver las banderitas. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que debe tener un plásmido ya construido de manera? Tenemos su origen, genes de resistencia a antibióticos, en este caso es ampicilina, y tienen un sitio de múltiple clonación, que es MCS. ¿Sí? En este caso, el sitio de múltiple clonación ustedes lo van a encontrar, bueno, ahorita les digo, pero también como regiones polilinker, así les llaman en algunos trabajos, ¿sí? Y bueno, en el caso de los plásmidos de tipo vector, ya sabemos que deben de tener estas características, les digo, tienen marcadores colorimétricos,
tienen los promotores débiles o fuertes, que esto va a depender de la cantidad de expresión de la proteína, y se utilizan métodos estándar de transformación, que ahorita vamos a ver. Esta es la región polilinker que les digo, este es un vector construido de manera genética. Esta región polilinker o sitio de múltiple clonación tiene todos estos sitios de reconocimiento para estas enzimas. Es el único sitio donde ustedes pueden insertar su material genético. En otro lado, no. ¿Por qué? Porque desactivaría. No le quitamos las características innecesarias para que pueda. Porque a lo mejor puede interferir con, a lo mejor con el origen de replicación, con un operón o con alguna otra secuencia que sea esencial para el plasma. Las básicas del mismo. ¿Sí, no? Miren, una región polilinker o sitio de múltiple clonación, ¿cuáles son sus características? ¿Listo? Serían los sitios de reconocimiento para las enzimas y las toxinas. Secuencias específicas. Otra. Si se fijan, todo el material. Si se fijan, aquí también tienen sitios de reconocimiento para enzimas. O sea, tú tienes una secuencia de DNA, todo esto es un DNA que tiene múltiples sitios de reconocimiento para muchas enzimas. ¿Cuál es la característica del polilinker? Son sitios específicos. Son únicos. Es decir, que si tú aquí insertas algo, si tú aquí cortas con EcoR1, estás seguro que el R1 solo te va a cortar acá, no te va a cortar por acá. A diferencia de estos sitios, por ejemplo, ustedes pueden ver en este caso, esta tiene un sitio de reconocimiento para fuera SA1. Por ejemplo, SCA1, hay en el polilinker y hay acá por él. Sí, en este. Pues ese no. Ahí está, Este ¿ves? Que está Ese aquí no se usa. abajo. Este no se usa porque Ah, si tú difieres con ese SA1, vas a desbaratar. tú descochotas todo el DNA. Por eso es que solo en esta región tú debes de clonar, en otras no. Entonces, la enzima de restricción que se usa es una que esté en el polilinker y que no esté en los Sí. demás. ¿Sí? Y aparte, estos diagramas son escuetos, porque ustedes se fijan, están hablando No, de pues sí. 2.961 pares de bases, para suponer que en todo esto ya no hay más reconocimiento por enzimas. Ah, ok. Ya están estudiados a que no hay. No. No, en el programa no metes. No, o sea, tú no puedes inferir que aquí no tienes otras enzimas. Porque imagínate, estás hablando de 2.961 pares de bases. Este mapa no les dice, pero generalmente les dice la posición en donde están los sitios de corte. Aquí ponle que hay unas 1.000 pares de bases. Es ilógico que no haya una enzima que te reconozca alguna secuencia. Y entonces estas son así específicas del polilinker y nada más, y solo cortan en un solo lugar y nada más. Por eso digo, pero uno no lo puede asumir cuando te venden ya el plasma, ¿no? Asumir que no. Pero, Que no hay otras secuencias que una enzima pueda cortar. Si es el polilinker, sí. sería O sea, como, a mí me sería, dan con lo que hay en el polilinker. Pero en todas las demás, que no está toda la secuencia completa, yo debería asumir que de las enzimas de restricción ya no van a cortar de nosotros. De las de polilinker no. Polilinker solo aquí. entonces sería como una secuencia muy conservada en el plásmido, para que no se modifiquen pues No las es bases. conservada, está trabajada de manera genética de tal forma que solo esta enzima te reconozca aquí, que no te reconozca en otro lugar. Sí. Lo que se hace son análisis de restricción. Se agarra el genoma completo y toda la secuencia de este y se meten a programas. Con todas esas Es muy enzimas. informática. No, Tú solo le dices, agarras- quieren Con todo todo, lo que y existe. te va marcando Te va así la marcando. secuencia. Ahorita vamos a ver un programa. Todos los ¿ok? fragmentos que produce, entonces. Porque eso es súper importante. Si ustedes no eligen desde un ¿Y inicio para qué no pongan? la región en donde van a meter a su inserto, ahí se anuló la cosa. Si tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué regiones vamos a seleccionar? Ustedes van a decidir dependiendo del análisis de restricción que se hace. ¿Cuál es la parte importante? Que su inserto no debe de tener estas. Porque su inserto Sí, tiene no, estas que pasan. Lo rompe. O sea, sí corta, pero que va a ser un descochotadero de inserto, ¿sí? Que no va a entrar donde tú dices. Entonces, ojo, para considerar. Región polilinker para el plásmido y ninguna de estas enzimas debe de estar en tu inserto. ¿Sí me explico? ¿Seguros? Sí. Bueno. Entonces tenemos la región polilinker, este es un ejemplo. ¿Sí? Decimos, si tú vas a clonar, por ejemplo, ¿qué quieren clonar?
A mí. No, Vic, no. ¿Para qué quieren 4? Quieren clonar eritropoyetina. Hacer las chopas. Van a hacer un análisis de restricción para ver que eritropoyetina que es codifica para esta proteína no tenga ninguna de estas enzimas. ¿Cierto? Que no la reconozca. Para asegurar que cuando nosotros lo metamos aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer digestión de nuestro inserto y digestión del plasma con las mismas enzimas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque no deben de quedar extremos cohesivos, ¿cierto? Es decir, lo que vamos a hacer es un parche aquí. Para poder hacer aquí un parche necesitamos digerir con unas enzimas que deben de ser las mismas que van a digerir el inserto, para que los extremos queden complementarios, ¿cierto? Sí. ¿Y eso cómo lo logro? Si es que yo ya me aseguré que ninguna de estas está en mi inserto. No sé. La otra vez la pregunta. ¿Otra vez? O sea, si yo ya me aseguré que ninguna de estas enzimas está en mi inserto, entonces ¿cómo voy a lograr que mi inserto se corte con las mismas enzimas que yo seleccioné para el plasmid? Pues con otra enzima que haga el mismo, Que reconozcan. No, se puede hacer PCR. Porque los oligos están diseñados para que reconozcan. Es decir, ¿ustedes cómo van a agarrar su eritropoyetina? ¿Cómo la van a agarrar? ¿La flanquean? Pues la van a agarrar del DNA genómico y lo que van a hacer es hacer una PCR para obtener el gen, ¿cierto? Sí. Cuando ustedes van a obtener ese gen, debe de asegurarse que el gen debe de estar flanqueado por sitios de reconocimiento por estas enzimas. Hasta que estas mismas enzimas reconozcan a nuestro... Que el gen esté flanqueado. Sí, o sea, que esté delimitado, o sea, que esté en secuencias que no codifican para la esta, pero o sea, que esté flanqueado, man. Que los extremos tenga sitio de reconocimiento, por ejemplo, si lo van a meter en BANH1 y ESMA1, que tenga sitio de reconocimiento para BANH1 y ESMA1. Para que cuando tú lo digieras, estas enzimas te dejen extremos cohesivos. Pero deje libre, intacto. Pero ese inmediatos, para que en el Sí, centro, para que no- que no- puede ser que en ¿Qué el no le centro. vas a hacer nada? Será como al inserto ponerle unos capuchones Así de, sí, de pero un como DNA así. que se va a reconocer por Sí. eso. Se les ponen secuencias de reconocimiento para las enzimas que tú quieres. De esa manera, cuando tú digieres, aseguras que estos te van a quedar con extremos cohesivos que van a empatar con estos que se formaron en el vector. ¿Sí me explico? ¿Seguros? Simón, Marlene. Yo entendí la parte de si reconoce a uno pero al otro no. O sea, los dos los reconoce, pero ¿cómo haces para que vaya a No te preocupes. Sobre la marcha. ¿Qué? Sobre la marcha. ¿Por qué? Porque después de esto lo que nosotros tenemos que hacer, ¿se acuerdan que ya vimos PCR? Ustedes ya hicieron PCR. Ustedes a partir de DNA genómico obtuvieron un solo gen. ¿Y eso cómo lo hicieron? Utilizando oligos específicos. Es decir, ustedes no hicieron la talacha, la van a hacer en esta clase, pero se hace la talacha de diseñar oligos específicos que te van a indicar el gen de interés. Una vez que tú tienes tu gen de interés, cuando tú, bueno, y ya lo tienes, eso fue para medir únicamente la expresión, ustedes fue lo que midió la expresión. Cuando ustedes quieren clonar, cuando diseñas los oligos, debes de diseñar oligos de tal manera que en sus extremos les queden sitios de reconocimiento para las enzimas que tú quieres utilizar. Es decir, que tú vas a diseñar tus oligos normales, pero en los extremos les vas a adicionar la secuencia que reconoce BANH1 al forward. Y al reverso le vas a adicionar la secuencia que reconoce ESMA1. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas tu inserto, que fue lo que ustedes midieron en el gen, van a tener su gen, pero su gen en un extremo va a tener adicionalmente pares de bases que son reconocidas por BANH1 y en el 3' va a tener pares de bases adicionales que van a reconocer ESMA1. ¿Sí me explico? Ustedes lo que tienen que hacer para clonar es ingerir ambos con las mismas enzimas, porque te van a generar los mismos extremos, ¿cierto? Si te quedan los mismos extremos, cuando tú los juntas, se van a unir por complementariedad. Y entonces este ya va a tener la capacidad de entrar acá. ¿Sí? Pero no afecta a los otros genes que estén a un lado. No. Bueno, a las otras enzimas que se están a un lado. ¿Te afecta? Aquí tú no tienes nada, solamente tienes sitios de reconocimiento por encima
enzimas donde tú puedes meter lo que quieras. Entonces, por ejemplo, ahí doctora, como decía usted, entonces tenemos el gen de eritropoyetina, yo lo tengo acá en código, ya aislado en DNA, entonces yo voy a meter una enzima que reconozca, bueno, acá en este segmento de DNA yo voy a poner una secuencia pues que reconozca BAM H1 y otra que reconozca SMAP1.